Saludo a quienes me escuchan. Soy Úrsula Rodríguez Caraballo, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. El video en reproducción plantea el análisis de todo ese abordaje literario que se desarrolló en el módulo Epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación, específicamente en la actividad 4.1 titulada Crisis de la epistemología. A manera de introducción, quiero hacer énfasis en este texto que dice: hola a todos, mi nombre es Mariana. Muchos de mis compañeros del colegio dicen que están haciendo una investigación muy interesante. A mí también me gustaría hacer una, pero no sé cómo hacerlo. ¿Alguien puede echarme una mano? Por supuesto, Mariana. Y oyentes, les voy a echar una mano sobre cómo hacer investigación y los diferentes a través de los diferentes contenidos que aquí se presentan. El primero hace referencia a lo planteado por Navarro en su obra Epistemología y Metodología en el capítulo 1. A partir del concepto de lo que es la epistemología como rama de la filosofía, por supuesto, que se encarga de la teoría del conocimiento, plantea en primer lugar que el conocimiento es un proceso que en la labor investigativa genera conocimiento o resultado de unos problemas que requieren de algunas cualidades específicas en quienes realizan la labor investigativa. Entre estos aspectos o características se destaca la inteligencia, el talento, el compromiso y la disciplina, aspecto que ha caracterizado a muchísimos hombres de ciencia. Al respecto, la imagen que aquí nos ilustra de Albert Einstein dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Se plantea además que el objetivo de la investigación, por supuesto, es el conocimiento y que este es posible gracias al cerebro humano, lo cual faculta y otorga, por supuesto, al hombre de inteligencia tanto racional como emocional, siendo este un proceso, por supuesto, mental complejo que permite, que da lugar la generación, concepción y nacimiento de ideas. En lo relacionado con el método, para la generación del conocimiento, el autor plantea los métodos, la tenacidad, la autoridad, el método a priori y el método de la ciencia, los cuales tienen características y resultados semejantes, donde las facultades humanas relativas a la razón, haciendo referencia a la facultad del entendimiento, así también la actividad, facultad para la formación de los distintos conceptos, los resultados, esta facultad para otorgar conceptos y juicios racionados y por último, transmitido a través, por supuesto, de la oralidad y de la escritura, pues el lenguaje lo hace posible. En lo que respecta a dicho autor con respecto a la ciencia, este plantea de que la ciencia hace uso de leyes y principios para otorgar el conocimiento acerca del mundo y que desde esta perspectiva el conocimiento tiene un carácter universal y con criterios comunes para justificar las preguntas, los conocimientos y las creencias.
Desde este punto, el autor plantea que el objetivo de la ciencia es generar la teoría. Generar la teoría y, por supuesto, el conocimiento mismo. Asimismo, dentro de sus características está de que debe ser sistemática, empírica, pública y crítica de fenómenos naturales. En este sentido, como actividad propia de la mente, precisa elementos fundamentales donde es importante el dominio de un lenguaje especializado. Como factor fundamental para comunicar y comprender, así como el conocimiento y la comprensión de métodos, metodologías y estadística avanzada. Y la estadística avanzada. Balcher, en su obra Conocimiento Común y Conocimiento Científico, plantea que el conocimiento es posible gracias al desarrollo de la ciencia contemporánea, lo cual, por supuesto, ha roto con el conocimiento común a través del avance de las técnicas, de esas técnicas científicas que han permitido la unidad de la ciencia, donde todas las disciplinas y las ciencias aportan. Ruiz y Ayala, en su obra El método de la ciencia, plantean que las bases epistemológicas son de gran interés para la práctica científica, pues estas orientan al desarrollo de las distintas teorías y conceptos de las ciencias. Al respecto, el tener conocimiento de todas esas bases epistemológicas permite entonces, primero, buscar esas respuestas, abordar esas respuestas que el estudio de los distintos fenómenos otorga. En cuanto al método o los métodos, estos permiten alcanzar esa respuesta que otras investigaciones han realizado y de allí se parte entonces con un fundamento. Asimismo, el análisis del contexto permitirá identificar aspectos para no cometer los mismos errores. En lo relacionado a las bases, esta permitirá entonces afrontar de manera sistemática el nuevo conocimiento. Y por último, permitirá entonces dar respuestas hacia la forma sobre cómo resolver los distintos problemas. A partir de las aportaciones de dicho autor, este plantea que el método hipotético deductivo se constituye en la mejor forma para hacer ciencia. Las razones. Este método se fundamenta a partir del surgimiento de una hipótesis. Si esa hipótesis, que contrastada con la observación de la realidad del fenómeno en cuestión, permitirá la posibilidad de hacer ciencia y aportar a la verdad de manera particular. Según dicho método, la guía de la investigación, es decir, la base del trabajo científico se establece en la fundamentación de una hipótesis y la deducción. En este sentido, por supuesto que aspectos como la observación y la experimentación va dirigido a acciones específicas, respecto al fenómeno a indagar para alcanzar la solución de problemas a partir del rigor científico.
aspecto que por supuesto lo distingue. Asimismo, este autor dice que la ciencia se caracteriza por sus planteamientos frente a una estructura lógica, la cual permite la comprobación o refutación de la hipótesis, para alcanzar, en este caso, su propósito. Y plantea además que la estructuración lógica de la hipótesis permitirá la comprobación o refutación de la misma para alcanzar, como ya dije, su propósito, y que su consolidación, es decir, su consistencia, está sujeta a una variedad de acciones en torno a la examinación de su consistencia interna, es decir, su inteligibilidad para constatar su validación o rechazo. Su estructura lógica, asimismo, debe alcanzar una consistencia suficiente con otras tesis e ideas comunes aceptadas en el mundo científico. Finalmente, y quizás el más importante, la tesis debe someterse a una validez empírica. Esta metodología permitirá descubrir una nueva forma de hacer ciencia para el quehacer investigativo, a partir del raciocinio característico de la humanidad y el rigor científico que otorga la teoría científica como factor fundamental para el desarrollo científico. En sus aportaciones, Navarro, en su obra Epistemología y Metodología, en el capítulo 3, este autor se basa en la teoría del conocimiento de Husserl, y esto le permite entonces plantear que el conocimiento es posible a partir de la existencia de un sujeto, que es la esencia del conocimiento, es decir, el hombre. Asimismo, su existencia precisa una serie de problemáticas que, insaciables, lo han conllevado a la búsqueda de respuestas a partir de las teorías del conocimiento. En este caso, el autor toma las de Husserl. Estas otorgan explicaciones filosóficas acerca del conocimiento humano a través del método fenomenológico. Es decir, que utiliza el método fenomenológico. Este método aspira a comprender su esencia, es decir, la esencia del hombre, y otorgar explicación de los distintos fenómenos que lo rodean, y asimismo conducirlo a través de la convicción de la existencia de su conciencia y su comprensión directa de la realidad. Para ello, este autor plantea datos fenomenológicos a partir de 5 problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El primero, la relación, es decir, esa relación que se establece entre el sujeto y el objeto, lo cual plantea la esencia del conocimiento. El objeto, relacionado con todo aquello que aporta y permite la posibilidad del conocimiento. El hombre, ser espiritual y sensible del cual aporta el conocimiento. El conocimiento, como cuarto problema. Este representa la aprehensión del objeto que plantea la forma del conocimiento humano. Y por último, el quinto punto hace relación a la crítica de la verdad referida a la existencia o no
de un conocimiento verdadero. Asimismo, Morín en su obra La epistemología de la complejidad afirma de que el conocimiento o que la complejidad del conocimiento es que es complejo. A partir de esta concepción, presenta o plantea que el conocimiento abarca dos grandes problemas. El primer problema está relacionado con los principios de la intelección compleja, que establece estos 5 principios, estos 9 principios. El primero corresponde a legislar, el legislar. Este principio plantea que el conocimiento debe otorgar explicación universal, debe otorgar explicación universal. El segundo, relacionado con el tiempo, hace referencia a que el conocimiento debe concebir su historicidad. De esta manera se aborda entonces cada uno de los principios que de una u otra forma plantean los principios de la complejidad hasta llegar a este noveno punto o este noveno principio, el cual hace referencia a la factibilidad absoluta de la lógica del conocimiento. El segundo problema planteado por Edgar Morin en su obra es el relacionado con la epistemología compleja. La epistemología compleja que aborda al hombre y su órgano que hace posible el conocimiento, que es el cerebro. Este problema hace alusión al factor neológico, que es la ciencia del espíritu, que corresponde al humano en asociación y contraposición de su naturaleza. La instancia del control del conocimiento, es decir, a partir de lo espiritual y el cerebro. La epistemología compleja plantea además que el conocimiento humano es posible. Sí, que el conocimiento humano es posible gracias al cerebro como órgano surgido a partir de su esencia, de la esencia del hombre bioantropológica, la cual produce, por un lado, condiciones características relativas a lo sociocultural y paradigmático. Y por otro lado, produce también, gracias al cerebro, la capacidad de la adquisición fundamental del conocimiento, representado en que el cerebro tiene unas características particulares y es de que es hipercomplejo, único y múltiple, pero también es triúnico. Cardoso, en su obra Epistemología, Ética y Política según Karl Popper, este autor hace una crítica de manera generalizada, donde plantea de que el conocimiento, de que en el mundo del conocimiento, del mundo de la ciencia, la hipótesis debe ser testada. La hipótesis debe ser testada. Hace referencia además y una crítica al rechazo de los preconceptos, pues este autor plantea de que estos contribuyen y contribuirán a la confrontación de la experiencia y que en este sentido revelan la posible falsedad
donde el error permite la posibilidad de corrección o abandono de una investigación. Y por tanto, los preconceptos se constituyen en un elemento muy útil para el mundo investigativo. Plantea además que el conocimiento debe responder, por supuesto, a la atestación de la hipótesis, pues en el ambiente, en el ámbito del conocimiento, estos favorecen al progreso, iniciativa y búsqueda, permitiendo los avances de las investigaciones. Este autor plantea y propone un método que abarque tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales. Por tanto, entonces plantea el método del racionalismo crítico. Pues, las razones. Este aporta la construcción de teorías con fuerza, esa fuerza explicativa que se aproximan a la verdad. Esa fuerza explicativa que se aproxima a la verdad. Este autor plantea además que la ciencia debe ser un elemento que critique y precise la falsibilidad de la teoría. Este autor plantea además que la posibilidad del conocimiento científico es posible, siempre y cuando presente unas características específicas entre las cuales se encuentra de que sea provisión para siempre, que la racionalidad, producto de la observación, sea una actividad crítica, que en el proceso científico se identifique el error y los elimine, pero que esta eliminación sea de manera gradual, teniendo en cuenta la claridad de los, teniendo en cuenta, por supuesto, que de la claridad de los errores también se aprende. Y por último, hace referencia a que la racionalidad, producto de la observación, sea una actividad crítica y constante, y que sólo así será alcanzada, pues el objetivo de la ciencia es y se constituye en resolver los diferentes problemas que plantea la humanidad. Todo esto anterior plantea algunas aportaciones que el mundo de la ciencia otorga. Sin embargo, son muchísimas las aportaciones que el mundo científico otorga y todas esas que aún hay por descubrir sobre el mundo que nos rodea. Muchas gracias. Espero que sean estas aportaciones de gran utilidad. Muchas gracias.